¿Qué tal mi gente? ¿Cómo han estado? Por fin les traigo la siguiente parte de esta gran historia del exorcista definitivo. Pero antes de comenzar, quiero que me ayuden suscribiéndose al canal para que formen parte de esta comunidad y que YouTube les avise cuando suba un video. Y sin más que decir, comenzamos y regresamos con Kiyoshi, quien había derrotado al Gran Cruz Senpei, y esto había provocado que todos se asombraran. Pero Mako le pregunta a Sosuke por qué estaba tan feliz, pero este lo niega y le dice que no sabe de qué está hablando, porque no estaba para nada feliz. Y Yoko menciona que Kiyoshi era mucho más fuerte que lo que decían los rumores, y después le dice a Toji que se notaba su sed de sangre, pero este solo pensaba que mataría por pelear contra Kiyoshi, porque él era un monstruo que se disfraza de hombre. Pero Kiyoshi solo pensaba que había echado todo a perder, porque se había dejado llevar, luego de que el señor Senpei empezara a hablar mal del señor Tosaka, y dejó de pensar en todos los del restaurante que lo estaban apoyando. Pero entonces Sosuke le dijo a Kiyoshi que él había aprobado, pues le había pateado el trasero al Gran Cruz, que estaba encargado de su prueba, y les menciona que después de todo, el señor Senpei había accedido a enfrentarse a los aspirantes a Gran Cruz y que había una posibilidad de que saliera herido, a lo cual el director les pidió su opinión a Toji y a Yoko al respecto de la situación de Kiyoshi, a lo cual Toji responde que era verdad y que él también había accedido a esas condiciones, y les menciona que de ser necesario, sería todo un placer encargarse de una segunda prueba y medir las habilidades de Kiyoshi. Pero Yoko lo detiene y le dice al director que ella también estaba de acuerdo con que Kiyoshi aprobara, que además el rencor personal de Senpei había provocado que Kiyoshi actuara de manera irracional. Pero entonces Sosuke y Mako también le piden al director que apruebe a Kiyoshi, y por si fuera poco, el señor Tosaka se levantó y le pidió al director que invalidaran el fracaso de Kiyoshi para después ponerse de rodillas y decirle que Kiyoshi no puede sufrir un retraso justo ahora porque él era un hombre que estaba cargando con el futuro de todos los exorcistas sobre sus hombros, que de ser necesario, estaba dispuesto a aceptar que le prohibieran el acceso a la prueba de Gran Cruz permanentemente, lo cual sorprendió mucho al director, y le preguntó que si estaba seguro de lo que estaba diciendo, y el señor Tosaka le respondió que no era tan patético como para hacer una broma sobre algo así. Pero al escuchar esto, Kiyoshi se conmovió y le dijo que se detuviera, y el director dice que en ese caso los exorcistas que pasaron la prueba de Gran Cruz son Mako Kurasaki, Sosuke Hitsugi, Jintaka Natsuchi, Ginsan Tetsuyama y Kiyoshi Harai, y que desde ese momento a esos 5 se les concedía el rango de Gran Cruz. Entonces, el señor Tosaka felicita a Kiyoshi, pero el director le habla a Tosaka y le dice que este año estuvo muy cerca de convertirse en Gran Cruz y que esperaba grandes cosas de él para el próximo año, y el señor Tosaka, muy nervioso, le dice que así será. Y después de un rato, Kiyoshi y el señor Tosaka se sentaron a platicar en una banca, y el señor Tosaka le dice que si realmente había hecho todo eso por él, a lo cual Kiyoshi le responde que no podía dejar que ese sujeto se saliera con la suya, y le pregunta si regresara al pueblo Diente de León. Pero entonces Toji los interrumpe y le dice al señor Tosaka que se diera prisa porque tenían que ir a ver a su nuevo equipo, y el señor Tosaka le explicó a Kiyoshi que Toji había escuchado que él planeaba ir al reino demoníaco, que lo iba a dejar trabajar en su equipo como aprendiz, bajo la condición de que si no aprueba el examen el próximo año, perderá su trabajo. Y de pronto aparece Sosuke y le dice al señor Tosaka que eso fue impresionante y que lo estará esperando en la cima, y el señor Tosaka responde que llegará muy pronto. Pero entonces Kiyoshi le agradece a Sosuke por todo lo que había hecho por él, pero Sosuke le dijo que no sabía de lo que estaba hablando, porque solo se estaba asegurando de que se apegaran a las reglas. Pero Mako lo interrumpe y le dice a Sosuke que simplemente es incapaz de ser directo con Kiyoshi, para después abrazar a Kiyoshi y decirle que el golpe que le dio a ese vejestorio la había dejado inquieta, que al parecer se estaba enamorando, pero Kiyoshi no se podía ni mover. Entonces Mako se despide y le dice que le salude a Akari de su parte, y Jin-san le comenta a Kiyoshi que ahora entendía cómo había podido buscarle pelea al señor Tsurugi. Pero el señor Tosaka, muy alarmado, le preguntó si se refería a Tsurugi, Hijiri y Kiyoshi, muy apenado, le responde que puede que haya pasado algo. Entonces Toji le vuelve a hablar al señor Tosaka, y este se despide de Kiyoshi y le dice que la próxima vez que se vean,
él será un gran cruz, y que él será un paladín de cruz, que era una promesa, a lo cual Kiyoshi le responde que así será, para que ambos sellen la promesa con un apretón de manos, y regresamos a la ciudad Naraku y vemos que Akari estaba peleando contra un demonio, y este le dice que no es la gran cosa, y le menciona que había escuchado que había alguien fuerte en la ciudad Naraku, pero Akari solo pensaba que ese tipo era fuerte, pero que de una u otra forma se encargaría de el por qué le había prometido a Kiyoshi que ella se encargaría de todo mientras él no estuviera, y nos muestran que Nehan y Jack habían seguido a Akari sin permiso. Querían ayudarla, porque sabían que si no hacían algo, ella no lo lograría, y Nehan le pregunta a Jack si no podía enfrentarlo como a aquel exorcista, pero Jack le responde que no podía, y que ni siquiera recordaba nada de eso. Pero entonces el demonio nota su presencia, y se abalanza sobre ellos, y le pregunto si ellos eran los exorcistas más fuertes de los que había escuchado, pero Akari no sabía que ellos estaban ahí y sabe que no llegará a tiempo para detener al demonio. Pero de pronto aparece Kiyoshi y cae arriba del demonio aplastándolo, y los saluda a todos y les dice que ya había regresado, a lo cual todos lo abrazaron y le dijeron que lo habían extrañado, y le preguntaron cómo le había ido en la prueba, y Kiyoshi les mostró su nueva credencial, y lo felicitan por su ascenso, y le dicen que tienen que ir al restaurante a celebrarlo. Pero entonces Kiyoshi también felicita a Akari por el buen trabajo, y le menciona que Mako la había mandado a saludar, lo cual sorprende mucho a Akari, pues al parecer Mako era su amiga de la infancia. Pero de pronto cambiamos de escena, y nos encontramos en la casa del señor Yamada, en el mundo demoníaco, y vemos que estaba con su familia comiendo como de costumbre, pero de pronto las noticias dejaron muy alarmado al señor Yamada, pues al parecer se estaba planeando una expedición a la superficie con el propósito de eliminar a unos exorcistas. Pero lo que le preocupa al señor Yamada es que entre los objetivos estaba Kiyoshi, y regresamos a la superficie, donde se llevaba a cabo la celebración de Kiyoshi por alcanzar el rango de Gran Cruz, y Sasaki le dice a Kiyoshi que el director le había contado lo que había pasado, y lo felicita por haber mandado a volar al viejo, y como ahora era un Gran Cruz, lo podía convertir en su suplente, porque la sucursal debe de ser dirigida por alguien con el rango de Gran Cruz o superior, que gracias a Kiyoshi se podía tomar unas vacaciones. Pero entonces Akari le preguntó a Sasaki si esa era la razón por la que había incentivado a Kiyoshi a convertirse en un Gran Cruz, a lo cual Sasaki le responde que no es verdad y que simplemente sus intereses personales y los intereses profesionales de Kiyoshi simplemente habían coincidido, a lo cual Akari le dice que eso era bueno, pero Kiyoshi estaba feliz porque al fin pudo hacer algo por el señor Sasaki, y le dice a Sasaki que él será el mejor suplente de todos, y Sasaki le dice que entonces contaba con él, y al día siguiente Nehan invita a Kiyoshi a un baño público para aprovechar que tenían el día libre. Pero a Kiyoshi le preocupan sus tatuajes, a lo cual Nehan le dice que no había problema porque había encontrado un sitio donde aceptan a la gente tatuada. Kiyoshi estaba tan feliz por poder ir a un baño público con sus amigos que casi empieza a llorar. Pero de pronto una muchacha les dice que parecían estar de buen humor, casi como si estuvieran poseídos, y les pregunta quién de ellos es Kiyoshi Harai, pero Nehan le reconoce y le dice a Kiyoshi que es Ruruko Oka, y que su linda cara combinada con su comportamiento desquiciado hicieron que se ganara el apodo de la linda chica lamentable, y le pregunta a Ruruko qué cosa podría querer con Kiyoshi, y le responde que quería que Kiyoshi se uniera al club de investigación ocultista, y Nehan le pregunta a Kiyoshi si le interesaría unirse a su club, a lo cual Kiyoshi le responde que no le interesa realmente. Entonces Nehan le dice a Ruruko que no les interesaba y que iban de camino a unos baños públicos, pero Ruruko le grita muy molesta que no recordaba haberle pedido su opinión a él, y lo llamó cerdo, y le dice a Kiyoshi que ese pelo rojo como la sangre, acompañado de esos anillos y la piel llena de tinta, eran porque era alguien como ellos. Y Nehan le dice a Kiyoshi que al parecer le había dado una impresión incorrecta a Ruruko, así que lo mejor que podían hacer era irse de inmediato, a lo cual Kiyoshi asiente, pero Ruruko les dice que se detengan
porque no les convenía molestarla, porque si sus emociones la superaban, no podría evitar su despertar. Pero esto solo llena de curiosidad a Kiyoshi. Ruruko les dice que solo fueran a ver el salón del club, pues ¿qué podría tener de malo que solo fueran un momento? Y ellos terminan yendo a ese lugar y se encuentran un salón lleno de cosas extrañas de diferentes culturas. Y Nehan ve una caja la cual le llama la atención, pero cuando estaba a punto de tocarla, el muchacho de los anteojos le dice que tuviera cuidado con lo que tocase, porque podría liberar a un demonio por accidente. Y Nehan vio que esto también tenía muy nervioso a Kiyoshi, y Ruruko le pregunta a Kiyoshi si cree en los demonios, porque ella quería conocer a un demonio, a lo cual Jack se acerca a ella y le dice que podía conocerlo, a él, y Ruruko continúa diciendo que quiere grabar la apariencia de un demonio en sus ojos, y Jack le vuelve a decir que él estaba justo al lado de ella, pero recordemos que no cualquiera puede ver a un demonio, y Ruruko no era capaz de ver a Jack, pero entonces Ruruko dice que con algo de suerte le gustaría conocer a los exorcistas que eliminaban a los demonios, porque los exorcistas eran las personas más geniales de todas, porque le servían a Dios y se enfrentaban a los demonios, a lo cual Nehan y Kiyoshi les iban a mostrar sus licencias de exorcistas. Pero Ruruko les dice que al fin había llegado el día en que su sueño se haría realidad, porque al fin iba a invocar a un demonio y quería que Kiyoshi también estuviera presente en una ocasión tan especial, a lo cual Nehan le pregunta si la invocación de un demonio era algo que cualquiera podía hacer. Pero Kiyoshi le responde que no cualquiera podía invocar a un demonio, y que solo unos cuantos exorcistas podían hacerlo. Jamás le enseñarían a los civiles sus secretos. Así que Kiyoshi le preguntó a Ruruko dónde había aprendido a invocar demonios, y ésta le responde que era avaricioso al querer conocer todos sus secretos, pero que se lo contaría a modo de favor especial, y le cuenta que se trataba de un influencer que explotó la popularidad en el mundo del ocultismo y que muchos creen que se trataba de un auténtico psíquico y que por ese motivo tienen que ir al tejado para contemplar su arreglo de invocación demoníaco, el cual solo le había tomado 20 minutos hacerlo, pero la mayor parte de este arreglo parecía una farsa, y Nehan le dice a Kiyoshi que ningún demonio sería invocado desde esa cosa y que mejor se fuera. Pero Kiyoshi estaba muy nervioso y le dice que el círculo que estaba en el centro de las letras era auténtico, y se pregunta quién estaba detrás de esa cuenta, porque estaba divulgando cosas que deberían de ser un secreto. Pero cambiamos de escena y nos encontramos con el señor Sasaki, el cual estaba vigilando una cafetería junto con su demonio, el cual se llama Sting, pues estaban buscando a alguien y gracias a un adivino pudieron saber que iría a esa cafetería, y al que estaban buscando era a un hombre llamado Yuda, el cual estaba ordenando un café y conversando con el dueño, el cual le contó que la cafetería tenía abierta 30 años y Yuda realmente estaba disfrutando de su café, cuando de pronto entra Sasaki y se sienta enfrente de Yuda, pero este solo le dice que en esa cafetería no permitían que fumara dentro, y al parecer lo conoce porque lo llama por su nombre. Pero Sasaki le responde que no habría problema, porque solo iba a verlo a él, y le pregunta cómo es posible que esté caminando a la luz del día, porque en el mundo de los exorcistas era un traidor, y Yuda le responde que solo quería disfrutar un poco de café y que no le preocupaba el ser encontrado, pues la ciudad estaba llena de basura que podría tomar de rehén, y crea una lanza, la cual arroja contra el dueño de la cafetería. Pero Sting la detiene y sujeta a Yuda, pero este solo le pregunta si cree que podrá proteger a todos en la ciudad de esa forma, y Sasaki le responde que sí, que no será ningún problema. Así que Yuda solo le responde que entonces le deseaba la mejor de las suertes y crea una lanza con la que atraviesa el brazo de Sting, lo que provoca que suelte a Yuda, pero Sasaki lo patea en la cara y lo saca de la cafetería y le pide disculpas al dueño por todo el caos y paga sus bebidas. Pero Yuda, aún en el suelo, le dice a Sasaki que no tuvo ni una pizca de piedad, pero Sasaki deja caer unos dados y le dice a Sting que había sacado un 5, lo cual no era ni tan bueno ni tan malo, a lo cual Sting le responde que no lo diga así, pero de pronto Sting se transforma en una sombrilla y Sasaki menciona que esa forma se llamaba sombrilla guardiana de 5 puntas. Pero Yuda no se queda quieto y crea múltiples lanzas, las cuales se las arroja a Sasaki, pero este las bloquea con mucha facilidad con la sombrilla guardiana, y por esta razón Yuda decide cambiar de estrategia y le lanza algunas lanzas a los civiles que estaban cerca, a lo cual Sasaki lanza su sombrilla para proteger a los civiles, pero Yuda aprovecha para colocarse detrás de Sasaki
para golpearlo con una lanza, pero Sasaki la sujeta con mucha facilidad y le dice que apriete los dientes para después golpearlo en la cara y mandarlo a volar, provocando que atravesara una pared. Pero este desgraciado había tomado a una niña de rehén y le dice a Sasaki que la situación se había volteado, pero Sasaki solo carga un ataque con ayuda de Sting y lo golpean de tal modo que soltó a la niña y Sasaki la tranquiliza y le ofrece unos cupones de su restaurante, de manera que la niña más tranquila solo pensaba que no quería esos cupones. Y regresando con Yuda, este ya estaba arriba de un edificio y estaba asombrado por la fuerza de Sasaki, pero Sasaki lo alcanza y le dice que tomar a una niña como rehén era llevar las cosas demasiado lejos y lo vuelve a golpear con la sombrilla y le dice a Yuda que se rinda de una vez y le pregunta si era el responsable de las invocaciones de demonios en la ciudad Naraku y le pide que pare con esa idiotez, a lo cual Yuda le responde que la única idiotez era lo que estaban haciendo los exorcistas, porque no valía la pena proteger a la basura humana, que todos eran unos necios al arriesgar sus vidas para protegerlos, y le pide a Sasaki que se uniera a él porque él le ayudaría a despertar y que se diera cuenta de todo, a lo cual Sasaki se niega y le dice que aún no era tarde para regresar y que incluso él lo ayudaría, pero Yuda solo le dice que él era demasiado amable y que ya era demasiado tarde transformando su brazo derecho, y al verlo, Sasaki reconoce esa forma, la cual era una técnica de puerta del inframundo, y le pregunta si realmente le había vendido su alma a un diablo, pero Yuda solo lo vuelve a atacar con la técnica de lanzas, pero esta vez, estas sí lograron atravesar su sombrilla, a lo cual Sasaki vuelve a cargar su ataque y le dispara a Yuda, pero este solo lo neutraliza con su brazo, como si no fuera nada, y Sasaki menciona que eso sí era un problema, a lo cual Yuda estaba emocionado y se sorprende del poder demoníaco que tenía ahora. Carga un ataque con la punta de su dedo y le grita a Sasaki que no podía creer que era lo suficientemente fuerte como para superarlo, pero Sasaki no pierde el tiempo y vuelve a arrojar los dados sobre Sting, y Yuda se despide para después golpear a Sasaki con su ataque, pensando que había ganado la pelea, pero Sasaki solo le dice que había sido un desperdicio vender su alma, y Sting le dice a Sasaki que realmente tenía la suerte de un diablo, porque había sacado un 4, un 5 y un 6. Y esto extraña a Sasaki, porque generalmente perdía en las apuestas, pero suponía que las probabilidades deben igualarse con el tiempo. Muestra su espada, 4, 5, 6 de la victoria instantánea, y le corta el brazo derecho derrotándolo, y le dice que acepte su destino, de tal forma que Yuda solo se ríe, y le responde que inclusive con eso no era rival para él, y le pregunta a Sasaki si realmente debería estar perdiendo el tiempo con él, y que había escuchado que Kiyoshi era sumamente fuerte, a lo cual Sasaki le pregunta lo que sabía de Kiyoshi, pero este solo le responde que él estaba en ese lugar para ganar tiempo hasta que él llegara, y en ese momento una gran luz se observaba a las espaldas de Sasaki, y Yuda le menciona que el deseo y la curiosidad de los humanos no tenían límites, y que esos bobos los invocarían sin que él moviera ni un solo músculo, y vemos que frente a Kiyoshi estaba el demonio señorial supremo, y este demonio lo reconoce y lo llama por su nombre. Pero regresamos unos minutos atrás, antes de que el demonio supremo fuera invocado, y Kiyoshi menciona que no había duda de que ese símbolo y esas letras eran verdaderas, pero que ese símbolo en particular no lo había visto antes, y Ruruko menciona que había llegado la hora del evento mayor, propiciado por los esfuerzos de más de 100 creyentes, y le dice a Kiyoshi que contemple la invocación de un demonio para después exclamar al cielo la frase: «Ven, aquel que gobierna el reino demoníaco, el adversario de la luz que ve a través de la oscuridad, el demonio señorial supremo, quien es el origen de todos los temores». Pero antes de que terminaran ofreciendo sus almas, Kiyoshi los detuvo, pero aún así, el demonio había sido invocado y descendió desde el cielo, y este era Azutha-Roth, el demonio señorial supremo, el cual tenía un aura imponente. Entonces Nehan pregunta ¿quién es ese demonio? Y Jack menciona que se veía como un humano, a lo cual Kiyoshi les pide que se lleven a esos tres, y que con esa corona y el aura desconcertante era imposible confundirlo, y que se trataba de el demonio señorial supremo, lo cual alarma a Nehan y a Jack, pero Kiyoshi les dice a los dos que no se preocuparan porque él los iba a proteger. Piensa que de entre todos los demonios que había enfrentado, él estaba en un nivel totalmente distinto, y que si no lo detenía en ese momento, la ciudad Naraku sería destruida, que además
si podía exorcizarlo antes de que el demonio volviera al reino demoníaco, había una posibilidad de que pudieran restaurar todas las almas que fueron sacrificadas. Pero de pronto, Nehan le grita a Kiyoshi que podía lograrlo y que lo estaría esperando en las puertas del infierno. Y Jack también le grita y le dice que después irían al baño público como habían acordado. Y estas palabras alentaron a Kiyoshi, y este menciona que no era cuestión de que si podía o no podía hacerlo, porque esto era algo que debía hacer. Entonces se tranquiliza y respira profundo mientras recuerda a sus amigos y libera una gran cantidad de energía para después inmovilizar al demonio con su habilidad Apolo, para después activar su habilidad Artemisa y lanzarle una gran cantidad de energía, la cual daría en el blanco. Pero Kiyoshi apenas estaba empezando, porque se acercó al demonio para activar su habilidad Ícaro, mandar a volar al demonio supremo por los aires, para después seguirlo mientras rebotaba entre los edificios. Cuando por fin lo alcanzó, lo sujeto de la cara y activo su habilidad Hades y golpearlo contra el suelo, pero el demonio se puso de pie como si nada después de esos ataques. Pero Kiyoshi no se detuvo y se volvió a acercar a él para golpearlo con su habilidad Hecatonquiros, haciendo que el demonio saliera volando por el bosque. Y al parecer, todos esos ataques habían provocado que Asuta comenzara a sangrar, pero Kiyoshi no planeaba dejarlo ni respirar y activa su habilidad Lux Gladius creando una espada para después arremeter contra el demonio. Pero este al fin reacciona y menciona que él realmente había superado sus expectativas y que se alegraba de haber venido, y bloquea la espada de Kiyoshi y lo hace retroceder para después lanzarle varios ataques, los cuales Kiyoshi bloqueó con facilidad. Pero este demonio tampoco le da un respiro y activa una técnica que creaba unas esferas de color negro, las cuales explotaron muy cerca de Kiyoshi. Y al ver que éste las había soportado, se dice a sí mismo que había olvidado la última vez que había enfrentado a alguien así de fuerte, y le dijo a Kiyoshi que la pelea se había vuelto interesante, pero Kiyoshi le responde que continuaran porque él iba a exorcizarlo hasta matarlo. Y entonces regresamos a la ciudad Naraku, y la gente se preguntaba por qué el cielo se había oscurecido de repente. Pero entonces Akari siente una sensación extraña y le dice a su amiga que se tiene que despedir porque había surgido algo. Y regresando con Sasaki, este le pregunta ayuda por la cantidad de personas que tuvo que sacrificar para invocar al demonio señorial supremo, pero Yuda regenera su brazo y le responde que lo único que había hecho era guiar a esos corderitos perdidos, y Sasaki intenta cortarlo, pero Yuda lo esquiva y le menciona que tanta paz había vuelto a los humanos débiles y se necesitaban medidas dramáticas, y cuando aprendan que los demonios son reales a toda esa gente corrupta, se les dará una oportunidad de empezar desde cero, a lo cual Sasaki le responde que no tenía nada de malo vivir feliz en la ignorancia, pero Yuda solo le responde que el temor hacía que las personas se volvieran más fuertes, y le lanza un ataque a Sasaki, el cual lo esquiva. Y después Yuda le dice que lo único que tenía que hacer era retenerlo durante 3 minutos para que el demonio señorial supremo acabara con Kiyoshi. Pero Sasaki no se veía muy alterado y le menciona a Yuda que había tenido una idea errónea desde el principio, pues Kiyoshi no necesitaba su ayuda porque él era el exorcista máximo, y Kiyoshi prepara un ataque con su mano y se lo lanza a Asuta, pero este solo lo corta a la mitad y le dice que la misma técnica no funcionara 2 veces. A lo cual Kiyoshi activa su habilidad Hecatonquiros y golpea a Asuta, pero este lo bloquea con el brazo que parecía traer una armadura. Entonces Asuta contraataca, tratando de cortarle la cabeza a Kiyoshi, con la espada soltándola en el proceso, pero Kiyoshi apenas y pudo esquivarla, porque inclusive lo había rozado. Pero Asuta preparó su brazo con armadura para golpear a Kiyoshi, el cual creó una barrera de Atena, pero esta barrera no pudo soportar el golpe y se rompió, provocando que Kiyoshi fuera golpeado contra el suelo. Pero Kiyoshi se lo quita de encima, golpeándolo con la técnica Hades para ponerse de pie. Pero entonces Asuta se sorprende porque Kiyoshi no se había roto aún, que esto era mucho más divertido de lo que había dicho Yuda, pero que seguramente se debía a que él había sobrevivido a Rushihara, a lo cual Kiyoshi recuerda el día en el que perdió a sus padres y comienza a sentir temor, y por ese motivo Asuta le pregunta si había perdido la voluntad de pelear y le dice que el temor que sentía solo crecería
y se quedaría con él por el resto de su vida. Y después menciona que ya era hora de destruir todo lo que había en ese lugar, y apunta su espada hacia el cielo y activa su habilidad Titanomaquia, y le dice a Kiyoshi que había sido divertido enfrentarlo, pero esto solo preocupa a Kiyoshi, porque significaba que todos en la ciudad Naraku iban a morir. Pero de pronto recuerda el consejo del señor Yamada sobre respirar profundo cuando se sintiera abrumado o asustado, y así lo hace y menciona que estaba siendo un idiota, para después liberar una gran cantidad de energía y activar su técnica Ultra Pandora para sellar la técnica de Asuta, logrando encogerla para minimizar su fuerza, para proteger a las personas de la ciudad, y justo después golpea a Asuta en un costado, y este demonio menciona que ese golpe había sido mucho más rápido y fuerte que los anteriores, y Kiyoshi le dice que tenía razón, porque ese temor nunca se iría, pero había algo que le daba más miedo, y eso era perder a sus seres queridos. Pero Asuta solo estaba emocionado porque podrían seguir peleando, para después crear varias bolas negras, las cuales explotó cerca de Kiyoshi, pero este no intentó esquivarlas, y pareciese que ese ataque no le había hecho nada, provocando que Asuta sonriera, para después lanzarle varios cortes a Kiyoshi. Pero al ver que los esquivo sin problemas, activó su habilidad Radón Dispersante, con la cual cortó varios árboles, pero perdió de vista a Kiyoshi. Pero este se puso en su punto ciego y activó su habilidad Artemisa, destruyendo su brazo izquierdo al demonio, para después activar su habilidad Poseidón y crear 3 lanzas. Pero Asuta logró bloquearlas con su brazo restante, a lo cual Kiyoshi activa su habilidad Helios y crea varias esferas con picos detrás de Asuta y las hace explotar para que éste saliera volando por los aires. Pero Kiyoshi lo estaría esperando con su golpe más fuerte, Hades Meteoro, y lo parte a la mitad. Kiyoshi había logrado ganar, había derrotado al demonio señorial supremo, y ahora esas 100 personas que fueron sacrificadas serán salvadas. Pero de pronto una horrible risa demoníaca se escucha. Y vemos a Asuta de pie con el cuerpo unido, con algunos tejidos, y solo se disculpa con Kiyoshi por la risa tonta y vulgar, pero que no podía evitarlo, porque al fin había encontrado a su alma gemela, y para esto, el demonio estaba completamente regenerado, pero continuó diciendo que pensaba que siempre estaría solo, y que por nada del mundo dejaría ir a Kiyoshi, porque él le pertenecía. Pero Kiyoshi sabía que Asuta era demasiado peligroso, pero debía exorcizarlo justo en ese momento, para después activar su habilidad Fiat Lux, pero cayó de rodillas al suelo. Al parecer su cuerpo había llegado al límite. Kiyoshi trataba de ponerse de pie con todas sus fuerzas, pero ya no podía. Pero el demonio Asuta solo se estaba acercando a él, y Kiyoshi sabía que tenía que seguir peleando para exorcizarlo. Pero Asuta lo abraza y le dice que es el mejor y que es toda una lástima que solo tuvieran 3 minutos, porque quería que Kiyoshi le siguiera dando lo mejor que tenía. Quería seguir jugando con él hasta quebrarlo, y se presenta como Asuta Roth, y que lo verá de nuevo en el desfile negro, que la próxima vez hará lo que sea necesario para asegurarse de que pelee con todas sus fuerzas, y que incluso mataría a todos los humanos, con excepción de él si hacía falta, y se despide de Kiyoshi mientras se desvanece en el aire. Y Kiyoshi intenta detenerlo, pero este se tropieza y cae al suelo, a lo cual Asuta le dice que la próxima vez dieran todo en una batalla hasta la muerte, y desaparece completamente. Y eso quería decir que las 100 personas que fueron sacrificadas no serán salvadas. Pero de pronto Kiyoshi queda inconsciente por el cansancio y despierta en la sala de un hospital rodeado de sus amigos, y cuando lo vieron despertar, empezaron a llorar y lo abrazaron, pues habían pasado 3 días y no había despertado, y Akari fue quien lo encontró en el suelo. Entonces Kiyoshi le agradece y después pregunta por los 3 del club del ocultismo y las personas que fueron sacrificadas, a lo cual Nehan le dice que los del club del ocultismo estaban como si nada, pero que las 100 personas no lo habían logrado, pero intentan animarlo ofreciéndole rebanadas de manzana, diciéndole que los del club del ocultismo lo habían venido a visitar. Pero Kiyoshi se sentía responsable por haber fallado, pero Akari le dice que dejara de pensar así, porque él retuvo al demonio y salvó a la ciudad. Pero Kiyoshi continuó, diciendo que era un inútil, que a pesar de haberse convertido en un exorcista y pasado por todo ese entrenamiento, falló en su misión de proteger a todos. Pero entonces Sasaki lo interrumpe y le dice que deje de atribuirse toda la culpa, porque al final
No importa qué tan fuerte sea alguien, porque al final sigue siendo una persona con límites. Y también le menciona que se alegra que esté bien y que todo su trabajo había valido la pena, porque él era el único que podría hacerle frente al demonio señorial supremo sin ayuda, y que si había alguien que mereciese toda la culpa seria, el por qué dejó que la mente maestra se escapara. Pero de pronto Sting surge y le dice a Sasaki que su suerte apestaba, a lo cual Sasaki le responde que esta vez la suerte se puso del lado de Yuda, pero Kiyoshi recuerda ese nombre, pues el demonio lo había mencionado, lo cual confirma que estaban trabajando juntos, y Sasaki les explica que Asuta Roth era uno de los 3 demonios señoriales supremos, y él era el que mandaba en el Club de los 13. Pero entonces Kiyoshi le pregunta por el desfile negro, y Sasaki le responde que hace mucho tiempo se abrió un agujero de culto masivo en el reino humano, y de ahí salieron demonios que arrasaron con todo lo que pudieron, y que el saldo total fue de 200,000 personas muertas, y que los 24 exorcistas presentes habían muerto, y que la ciudad fue reducida a cenizas, a lo cual Kiyoshi le preguntó si eso había pasado de verdad, pero Sasaki le responde que eso fue hace bastante tiempo, que solo ocurría cada 100 años, pero que ahora parecía que habían personas uniendo fuerzas con Asuta Roth para crear artificialmente otra tragedia como esa, y que ese tal Yuda era uno de esos, y que lo más probable es que hubiera un soplón entre los exorcistas. Por eso los únicos que conocen esto son el director, Sasaki, y la abuela de Kiyoshi, y que la primera en darse cuenta fue ella, que por esa razón Sasaki se había instalado en la ciudad Naraku hace 5 años, y que en algún punto del futuro cercano, la ciudad Naraku será el epicentro del próximo desfile negro. Pero Sting menciona que el hecho de saber que esa cosa vendrá les daba la ventaja, a lo cual Sasaki menciona que la última vez ocurrió sin advertencia, y todo lo que pudieron hacer fue reaccionar a lo que estaba pasando, pero que esta vez podían idear un plan y que formarían un grupo selecto con los exorcistas en los que pudiera confiar para unir sus fuerzas contra el desfile negro y acabar con el demonio señorial supremo, Asuta Roth, y le dice a Kiyoshi que la próxima vez iban a ganar, a lo cual Kiyoshi asiente y le dice que así será, y después Sasaki le menciona que ahora tiene a su cuidado los cuerpos de las personas que perdieron sus almas, y que cuando Asuta sea derrotado, es posible que sus almas regresen a ellos, lo cual emocionaba a todos, porque existía la posibilidad de salvar a esas personas. Pero de pronto, Nehan y Jack Joe le dicen a Sasaki que ellos también quieren luchar, porque cuando llegó el demonio señorial supremo, no pudo hacer nada para ayudar, y después de ver a Kiyoshi esforzarse tanto, no podía soportar la idea de quedarse sin hacer nada, y querían ayudar a sus amigos como sea posible, a lo cual Sting se asombra de su valentía, pero Sasaki les dice que de ninguna manera dejara que hagan algo tan peligroso, y Nehan le responde que se suponía que era la parte de la historia donde recibían su entrenamiento, pero Sasaki les dice que no, nuevamente porque no sabría qué decirle a la madre de Nehan, pero Kiyoshi les agradece y les menciona que saber que se sienten así es más que suficiente, pero de pronto cae al suelo y Kiyoshi menciona que su cuerpo se siente pesado y Sasaki le dice que se debe a que llevó sus poderes al límite y que en ese estado hasta un bebé podría darle pelea y que por ahora lo más importante era empezar con su recuperación y solo había una forma de hacerlo, y eso era en un baño de aguas termales. Bueno amigos, hemos llegado al final del video. Espero que les haya gustado. No se olviden de dejar su me gusta y de suscribirse. Tengan una excelente semana.